¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, esta fábula se titula El pobre ricachón y trata de un tema recurrente en la literatura universal y en los libros sagrados, que es el tema de la avaricia, que se podría definir como la situación donde el hombre, en lugar de poseer riquezas, es poseído por ellas. Sin embargo, me parece a mí que en este caso, Krylov, que es el autor de esta fábula, trata otros temas no menos importantes, ¿no? Yo en este caso me atreví a modificar las circunstancias actualizando el contenido de la fábula a nuestra época, ¿no? Actual aquí en la Argentina. Y la situación de este hombre, del protagonista, que vamos a llamar Raúl, por llamarlo de alguna manera, no porque tenga nada en contra de los Raúl, es un pobre que posee una gran fortuna, ¿no? Hay casos históricos de personas que luego de haber fallecido sus vecinos o sus parientes encontraron por ahí en el sótano o escondido detrás de un ladrillo de la pared oro o fortuna, ¿no? Siendo que esa persona vivía casi en forma miserable, ¿no? Por eso la fábula se llama El pobre ricachón. Y bien, les voy entonces a relatar la historia de este hombre que vivía en el fondo de la casa de sus suegros porque no tenía dinero para comprarse un lote, siendo que la Argentina es un país tan grande con tanto territorio. Sucede que la gente humilde no tiene acceso a la tierra, ¿no? Y entonces habitualmente en las afueras de las grandes ciudades, los hijos construyen su casita detrás de la casa de sus padres, ¿no? En este caso, Raúl, como era huérfano, había construido una casilla detrás de la casa de sus suegros, con los cuales se llevaba no mal, sino terriblemente mal, ¿no? Se despreciaban mutuamente, pero no tenía opción porque se había juntado, vivía con su mujer, con sus hijos, y vivía, en fin, de changas, como decimos aquí en la Argentina, que son trabajos informales, esporádicos, por ahí ayudar en alguna construcción o en alguna demolición, por ahí hacer un poco de jardinería, un poco de pintura, y con eso llegaba, por así decirlo, a fin de mes, ¿no? Y bueno, los servicios de la casa lo pagaba su suegro, ¿no? Y se lo hacía saber a Raúl, que yo te pago la electricidad, te pago los impuestos, ¿no? Entonces, obviamente, Raúl estaba anímicamente frustrado y, ¿por qué no?, un poco envidioso, porque veía que sus vecinos, sus conocidos, iban progresando, ¿no? Y él no podía progresar, estaba como estancado, como prisionero de las circunstancias, ¿no? Y él pensaba, como muchas veces nosotros pensamos, si yo tuviera dinero, ¿no? Si yo tuviese dinero, las cosas que haría, pero no tengo, ¿no? Entonces él se quejaba al universo, porque en la Argentina está de moda reemplazar a Dios por el universo, ¿no? Pero no era verdad, porque en realidad cuando Raúl cumplió los 35 años, recibió un WhatsApp del universo, donde el universo le decía que, en fin, que había escuchado sus quejas, ¿no?, que sentía, su frustración, y por eso había decidido abrirle una cuenta corriente
en la sucursal porteña del Banco Nacional de Suiza, donde a partir de ese día y hasta el día en que decidiese gastar el dinero, el universo le iba a depositar $1000 por día. Bueno, obviamente Raúl no creyó, pensó que era una burla, como pensaríamos cada uno de nosotros, hasta que unos minutos después lo llama un ejecutivo del Banco Nacional de Suiza diciéndole que efectivamente a su nombre se había abierto una cuenta y que ya tenía $1000 a su disposición. Entonces, la condición de este don del universo era que se le iban a depositar $1000 por día, que es mucha plata, no es mucha plata, es mucho más de lo que Raúl recibiría trabajando varios meses, ¿no? $1000. Bueno, pero la condición, digo, es que en el momento en que él decidiese gastar, empezar a gastar ese dinero, el universo retiraría, dejaría de depositar, o sea, lo depositado está depositado, y bueno, en fin, ¿no? Entonces Raúl se encuentra en este dilema, va al banco, retira los $1000, los lleva a su casa, se los muestra a su mujer, que está muy emocionada, ¿no? Muy emocionada, obviamente. Pero bueno, deciden esperar. ¿Cómo decidiríamos cualquiera de nosotros, no? Porque, bueno, hemos vivido así tantos años que un añito más, a fin de año, cuando cumpla 36, Raúl va a tener no $1000, sino $365.000, que es mucha plata para cualquiera. Bien, entonces sigue su vida y cada vez peor, ¿no? Porque un hijo tiene asma, porque la casilla donde vive es un horno en verano y una heladera en invierno. Tiene otro hijo que anda con malas juntas, como decimos aquí, ¿no? En alguna pandilla. Con su suegro la situación es intolerable, ¿no? Y hasta su mujer está un poco rara, ¿no? Pero bueno, a fin de año va él, porque el dinero es solamente de él, no se puede heredar, ¿no? Y retira los $365.000, ¿no? Y entonces piensa qué hacer con ese dinero. Y obviamente lo primero que tienen que hacer es comprar una casa. Comprar una casa que puede salir, no sé, $60.000, $70.000 en un barrio humilde, poco más. Después comprar otras cosas, ¿no? Que siempre han querido tener. Y después invertir, como quien dice, ¿no? Y aquí viene el problema, porque sabiendo que el universo dejaría de darles dinero, tenían que empezar a hacer dinero con el dinero. Pensaron que, bueno, comprar autos y poner una remisería, pero inmediatamente se acordaron que uno de sus parientes había hecho eso, pero un chofer le había hecho un juicio laboral porque le dolía la espalda de manejar y qué sé yo. Entonces el chofer se había quedado no solamente con los autos de su pariente, sino con la casa, ¿no? Porque en Argentina los juicios laborales, en fin, son toda una industria, ¿no? Pensaron entonces comprar departamentitos y alquilarlo, ¿no? Pero también se acordaron de un amigo que hizo eso y, en fin, los inquilinos en cuestión pagaron un par de meses, dejaron de pagar la renta, el alquiler, y no los pudo desalojar porque están protegidos por la ley, ¿no? La ley protege a los inquilinos para resguardar un bien superior, que es el de los niños que viven ahí, etcétera, en fin. Entonces, pensaron también en entregarle ese dinero a un pariente que se dedica a los bitcoins y a todo tipo de renta financiera, y le daría, no sé, un 5% anual o un 10% anual. Pero es difícil dormir tranquilo, ¿no? Porque en el momento el dinero, así como apareció, puede desaparecer, ¿no? Los mercados se hundieron. Chao. Bien, ¿qué hacer entonces, no? Esta es la cuestión que plantea Krylov en esta fábula.
no solamente que muchas veces no queremos usar lo que tenemos, sino que no sabemos cómo hacerlo. Aún teniéndolo, no tenemos el conocimiento, no tenemos la voluntad, no tenemos el conocimiento de los principios administrativos, no tenemos el conocimiento ni la confianza hacia el orden jurídico. Desconfiamos de que las leyes nos protejan nuestro patrimonio, desconfiamos de los inquilinos, desconfiamos de los choferes, desconfiamos de los abogados, desconfiamos de los jueces, desconfiamos de la moneda nacional, que siempre se devalúa. Y tampoco sabríamos, por ejemplo, abrir un supermercado porque no sabríamos cómo administrarlo. Entonces el problema que plantea aquí Krylov me parece más importante que el simple tema de la avaricia, es el de la pobreza como estado mental y emocional. Que el pobre ricachón, Raúl, aún teniendo dinero, él pensaba que sabía, pero no sabía cómo usarlo. Bueno, entonces, ¿qué hicieron Raúl y su esposa? ¿No? Decidieron esperar un año más, porque ya tendrían $730.000, que es muchísima plata para todos. Entonces vivirían, en fin, comprarían lo que iban a comprar, pero y vivirían cambiando dólares, cambiando $2.000, $3.000 por mes. Vivirían como reyes, o muy bien. En Argentina, muy bien. Quizá en Europa, no. Entonces cumple Raúl sus 37 años y ese año fue el peor de su vida, porque uno de sus hijos finalmente terminó preso porque fue procesado por robo agravado, ¿no? Violencia. Su otro hijo, su asma se le agravó y, en fin, había que buscar la mejor clínica del mundo porque estaba grave. Después había aparecido un nieto de una hija, y entonces, en fin, una niña. Pero bueno, había que comprar no una, sino 2 casas. Una para ellos y otra para su. Después su suegro le pedía que le devolviese todo lo que le había gastado, porque como la casilla de Raúl estaba en el fondo del lote de su suegro, en fin, el suegro le dijo: mira, vos hace 20 años vivís acá, entonces si te vas, andate, pero tenés que pagarme los 20 años de alquiler, ¿no? Se odiaban. Entonces, en fin, decidieron esperar un año más, porque tendrían no $730.000, sino más de 1 millón, serían millonarios, ¿no? Los primeros millonarios del barrio. Millonarios en serio, ¿no? En dólares, no en pesos. Bueno, una semana antes de cumplir el 3er año del inicio de este milagro, del don del universo, Raúl murió en un trabajo, en una demolición, ¿no? Él hacía changas y desapareció debajo de una losa, ¿no? Se le cayó encima cuando estaba sacando escombros. Desapareció, murió. Y así también el dinero, que no era heredable, ¿no? Era una de las condiciones del don del universo, volvió, en fin, al universo. Entonces, esa es la fábula, así termina la fábula, ¿no? La fábula original habla de otro dinero, de otras condiciones, pero en fin, la estructura es la misma, ¿no? Entonces uno podría preguntarse acerca de esta fábula del pobre ricachón, como lo hicimos, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es el alma, ¿no? De esta fábula? Entiendo yo que, vuelvo a repetir, que muchas veces la pobreza cala más hondo. No es solamente no tener, sino no disponer de los hábitos interiores para lograr, a partir de determinada condición favorable, ¿no? De determinado patrimonio, que no necesariamente es dinero,
sino puede ser un lote, una tierra, un taller, unas herramientas, un bote para pescar, no sé, un hacha. A partir de ahí, hacer crecer tu patrimonio, ¿no? Entonces la única solución queda en acumular, pero al acumular, en este caso, te impide el uso de esos dones, ¿no? De esos bienes. Y finalmente, a pesar de que por un lado tu situación material teóricamente va mejorando, tu situación existencial va empeorando. Y este es el gran contraste que hace a esta historia divertida y trágica, que la cuenta de Raúl va creciendo, pero su vida se va desmoronando. Su relación con su mujer, con sus suegros, con sus hijos y finalmente consigo mismo, ya que en una de esas changas termina perdiendo la vida, ¿no? Y entonces este es el dilema que presenta la fábula y que nos recuerda finalmente que la mayor riqueza que tenemos nosotros somos nosotros mismos, o sea, nuestra propia voluntad, nuestras propias capacidades, nuestro propio ánimo de asumir riesgos, asumir responsabilidades, de proyectar, de administrar, en fin, de ser astutos, como dice el Señor Jesús en el Evangelio, ¿no? De modo que tenemos por un lado, la avaricia, que obviamente siempre está presente, pero situaciones más complejas que son de mayor difícil solución. Bien, que tengan un muy buen día.